Se endureció el cepo. Ayer Sí. se conocieron nuevas disposiciones Más para restricciones. seguir cuidando las reservas y evitar la salida de mayor cantidad de dólares. Ahora bien, ¿a quiénes afecta y qué alcance tienen también y cuán efectivo puede ser? Vamos a charlarlo allí con Ismael Bermúdez, que ya está en comunicación con nosotros. Ismael, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ¿Cómo te va? ustedes? Muchas gracias por este rato con Muy bien. nosotros. Bueno, Ismael, ¿qué opina del endurecimiento del cepo? Bueno, evidentemente, ustedes recordamos todos, comenzamos con un cepo, terminaron las elecciones y la misma noche pasamos a un segundo cepo y ahora han pasado prácticamente 4 días y tenemos otra versión del cepo y no sabemos si efectivamente esta va a ser la última. ¿Por qué motivo? Porque a pesar del cepo se ha disparado el dólar de manera muy pronunciada en todo lo que es los mercados paralelos, el dólar blue, el dólar contado con liqui, y por lo tanto hay una presión alcista muy pero muy importante sobre los precios que lo estamos sintiendo. Y al mismo tiempo este cepo, que si bien es más riguroso que el anterior, sigue teniendo todo tipo de agujeros por donde se filtran los dólares y por lo tanto no hay que descartar medidas en relación al dólar oficial, especialmente en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, y medidas adicionales directamente con el cepo, porque, insisto, 4 días y han tenido que cerrar un poco más la canilla y posiblemente tengan que volver a hacer lo mismo a muy corto plazo. Bien, acá lo que estaba cortando, ahora hay un límite, digo, de $50, ¿no? Para extraer con la tarjeta de crédito o débito cuando estamos en el exterior. Todo esto tenía que ver con la operatoria que cuando se aplicó el cepo en el gobierno anterior, la gente cruzaba el charco e iba, compraba, por ejemplo, en un casino, Exactamente. fichas, pagaba con la tarjeta, luego pasaba por caja y canjeaba las fichas por dólares y se Y lo quedaba con los transformaba en el bolsillo, dólares. ¿no? Sí. Hoy no se puede hacer eso. Así es, esa es justamente la medida que hay. Ahora, cuidado también porque hay nuevas maniobras que se pueden hacer en el mercado de cambio, por ejemplo, con el dólar oficial. Eso ha pasado en otros momentos cuando se tomaron medidas de esta naturaleza, donde los importadores sobrefacturan las compras del exterior para después tener la posibilidad de comprar más dólares y los exportadores subfacturan o directamente no liquidan, y entonces tenemos ahí una menor oferta de dólares y la diferencia después la tratan de cobrar o depositar directamente, queda en el exterior sin ingresar al mercado de cambio. O sea, las maniobras especulativas, aún con el cepo, son muy pero muy fuertes, ni hablar de las maniobras que consiste en mandar dólares al exterior, por ejemplo, remitir utilidades o otro tipo de transferencias, utilizando esto que se conoce como el contado con liqui. Claro. Ismael, ¿cuántos dólares o qué proporción de la salida de dólares que tenemos hoy en nuestro país se va por esa vía? Por ejemplo, ¿cuánto se va por turismo? ¿Cuánto se va por este tipo de maniobras? ¿Es muy representativo y consecuentemente el impacto del cepo va a ser fuerte? Bueno, el impacto es muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque todo aquel que quiera tener algún tipo de dólar recurre o al dólar paralelo, y aquel que lo quiere mandar al exterior recurre al contado con liqui. La brecha es importante, estamos hablando de una brecha en torno al 25-30%, que lógicamente, de acuerdo a los acontecimientos, podría llegar inclusive a incrementarse en función de lo que haga el gobierno, y además está la propia presión inflacionaria sobre el propio valor del dólar oficial. Claro. Hay remarcaciones de precios en estos momentos, en el final del mandato del presidente Macri, un salto inflacionario realmente muy pero muy fuerte. Vamos a terminar noviembre y diciembre con índices de inflación muy pero muy altos. Ustedes calculen que la incidencia que tiene solamente la carne y los combustibles en el índice de precios al consumidor es muy elevada. Y la influencia de los alimentos y de la carne en el índice de la canasta de pobreza es todavía más alta. Por lo tanto, estamos teniendo un final realmente muy pero muy preocupante, y las remarcaciones de precios no han concluido, porque ustedes bien saben que en materia de combustible se está hablando
de aumentos adicionales de un 15 al 20%. Exactamente, ahí era la brecha que había, el desfase que había de un 20%, ahora aumentó un 5% el combustible, quedaría un 15% que se especula con claro, que pero ojo, en poco tiempo estaría actualizándose ese valor. Sí, pero ojo, esa brecha es al dólar actual. claro. Si en lugar de el dólar a 63 subiese en las próximas semanas, la brecha sería superior, porque la nafta, según la Secretaría de Energía, el precio actual está fijado sobre la base de un dólar de 51,77 centavos. Claro. Entonces la brecha de ese 15 o 17% que falta es con el valor del dólar oficial hoy. Pero si el dólar oficial vuelve a incrementarse, lógicamente vamos a tener una nueva presión alcista sobre los combustibles, una presión extra, exactamente. Ismael, otro sector importante que es la industria molinera, la harina, el precio del pan, la bolsa de harina que aseguran se ha incrementado entre casi un 30% y por lo tanto el valor del pan también podría incrementarse, y los panaderos que denuncian que la industria molinera le dice no entregamos harina porque no hay precio, hasta que no se estabilice la economía no hay precio para la bolsa de harina. Bueno, efectivamente es así. ¿Por qué motivo? Porque ustedes calculen que los empresarios, a la hora de fijar el precio, ¿cuál es el dólar que toman? ¿El dólar oficial o los dólares paralelos? Evidentemente, si toman el dólar oficial, eso tiene que ver con el comercio exterior. O sea, el importador puede traer productos o insumos del exterior al dólar oficial. Pero a la hora de que las filiales de las empresas extranjeras quieren remitir utilidades al exterior, que no lo pueden hacer por el dólar oficial, toman como referencia el dólar llamado fuga o el dólar contado con liqui, que está en torno de los 80 pesos. Claro. Entonces, a la hora de fijar el precio, porque el empresario, las multinacionales, trabajan en función de las utilidades que puedan obtener. Y las utilidades que puedan obtener y remitir a sus casas matrices se rige por el dólar más alto. Y entonces a la hora de fijar los precios toman por referencia no el dólar oficial, sino el dólar salida de capitales, que vuelvo a insistir, está en torno de los 80 pesos y eso influye directamente sobre los precios internos. Ismael... Al mismo tiempo, sí, quería agregar una cosa que es importante. Al mismo tiempo que todos los precios vinculados a los alimentos que la Argentina exporta, lógicamente van a preferir exportar porque tienen la posibilidad de obtener dólares siempre y cuando el precio interno se vaya alineando con el precio internacional. Y entonces tenemos la suba del precio de la carne, tenemos la suba del precio del trigo, la suba prácticamente de todos los principales alimentos de la Argentina. Por ese motivo estamos viendo estas remarcaciones prácticamente salvajes que pegan directamente, insisto, sobre la línea de pobreza, y esto nos estaría indicando que seguramente el mandato del presidente Macri vaya a terminar con niveles de pobreza del 40%, lo cual significa que estamos hablando de más de 16 millones de personas viviendo en hogares pobres. Digo, antes hablábamos de tarifas dolarizadas, bueno, la nafta por supuesto, y ahora hablamos de los alimentos dolarizados, que es a lo que usted está haciendo referencia, de un dólar, como dice, del mercado paralelo. ¿Cómo se frena este espiral, Ismael? ¿Qué es lo que es fundamental, sobre todo para los primeros días de gobierno de Alberto Fernández? Bueno, todos estamos esperando las medidas, algo que me parece que debería haber hecho el presidente electo, es haber llamado al presidente Macri para que se abstenga de tomar estas medidas que están repercutiendo negativamente sobre el nivel de vida de todos nosotros. El gobernador electo, Kicillof, le pidió a la gobernadora justamente que no aplique el incremento de la luz, pero creo que debería dar un paso más y comprometerse que si se mantiene el tarifazo de luz en la provincia de Buenos Aires, él como gobernador debería anular ese aumento para evitar que sigamos teniendo esta situación, pero tan delicadísima en el nivel de vida de la gente, en condiciones en que se está agravando por algo adicional. El gobierno de Macri tomó medidas transitorias, esos 5.000 pesos en 2 o 3 cuotas,
ese adicional que se le dio por única vez y en 2 meses a la asignación universal por hijo, pero eso vence. Por lo tanto, en noviembre y diciembre, si no hay un ajuste salarial, los trabajadores y los que cobran las prestaciones sociales van a cobrar menos de lo que habían cobrado en octubre, con una inflación más alta. Miren ustedes este problema. Sí. El gobierno, con un cálculo electoral, tomó medidas claramente electoralistas, transitorias, y bueno, y ahora que se cerraron las urnas, ya no vamos a tener ese adicional y al mismo tiempo estas remarcaciones salvajes de precios que están realmente carcomiendo toda la economía familiar. Bien, ¿en qué inflación anual se está calculando que terminemos 2019, más o menos, se especula, Ismael? Ya, hasta antes de todas estas medidas se está hablando de una inflación del 55%. Yo creo que vamos a estar más cerca del 60 que del 55 por estas remarcaciones. Ustedes calculen que falta conocer la inflación de octubre, la inflación de noviembre y la inflación de diciembre. Además, diciembre, por razones de las fiestas, etcétera, es un mes muy inflacionario y está realmente el peligro de que tengamos ahí otro salto en los precios superior al salto que estamos viviendo en estos días y en estas horas. Ismael, hablaste de que puede haber más restricciones eventualmente con respecto al cepo. ¿Qué otras restricciones podría haber? Bueno, no sé lo que está pensando el Banco Central y si están dispuestos o no a dar otra medida en función de evitar justamente el dólar paralelo, de desdoblar el mercado de cambio como algunos están sugiriendo, o sea, un dólar oficial para el comercio exterior y otro dólar más alto para el resto de las operaciones, de tal manera de que el segundo mercado sea un mercado legal y no como ahora, que tanto el mercado del dólar blue como el mercado de contado con liqui es un mercado totalmente ilegal, y eso lógicamente encarece aún más el valor del dólar paralelo por la informalidad que tiene este tipo de operaciones. O sea que al cepo se le sumaría un desdoblamiento. Podría ser una de las medidas. Hay muchos economistas que están sugiriendo eso, justamente para que los dos mercados sean mercados totalmente legales. Ustedes calculen hoy, ustedes saben cómo se llama el mercado de cambio argentino: mercado único y libre de cambio. Hoy de único no tiene nada y de libre tiene mucho menos, con lo cual realmente es una ficción total. Sí. O sea que el cepo vino para quedarse, porque nosotros esta semana hablábamos al principio del cepo de transición, de manera tal de cuidar las reservas hasta tanto asumiera el nuevo gobierno después de una merma importantísima de reservas. Digo, en estas condiciones, realmente analizándolo, es imposible levantar un cepo, porque la fuga de dólares sería aún mayor. No, yo creo que el cepo se establece, disculpen la disidencia en este punto con el gobierno. Bueno, no tengo que disculparme porque ha sido realmente 4 años de disidencia permanente por las medidas que han tomado, pero pasa lo siguiente: el cepo y todas las medidas no es para cuidar las reservas, es para garantizar el pago de la deuda no reperfilada que hay de aquí hasta el 10 de diciembre. Es para eso, no van a cuidar las reservas, porque las reservas van a seguir descendiendo. Hay fuertes pagos de vencimiento de la deuda en el mes de noviembre y parte de diciembre, y lo que están haciendo con estas medidas es que todos esos dólares que antes la gente podía comprar y que ahora no se puede comprar, vayan directamente para el pago de los vencimientos de la deuda, que son muy elevados, y aparte para evitar que el pago de los vencimientos de la deuda en pesos, los pesos que el gobierno tenga que emitir para pagar, no vayan al dólar oficial, para garantizar justamente el pago de la deuda en dólares, pero está el enorme peligro que esa masa de pesos que el gobierno va a tener que emitir vaya directamente para el dólar paralelo o para el dólar contado con liqui, para hacer lo que se llama el dólar fuga. Ustedes vieron que salió un decreto de necesidad de urgencia donde el gobierno envió 300.000 millones de pesos de utilidades del Banco Central, utilidades que no son reales, son utilidades contables, porque el Banco Central tiene patrimonio negativo,
y al mismo tiempo una autorización para darle adelantos por 400.000 millones de pesos al Banco Central. Todo eso implica que le van a dar a la maquinita para hacer frente a estos vencimientos de deuda en pesos, y está la gran incógnita de cuál va a ser el destino que van a tener esos pesos, si eso implica más inflación o directamente una disparada hacia los dólares paralelos, lo cual a corto y a mediano plazo implica también mayor inflación. Sin duda. Ismael, con la aplicación de este cepo que comenzó el lunes pasado, estamos a viernes, podemos decir que, redondeando los números, ¿no? Arrancó el lunes con una pérdida de reservas de unos 100 millones de pesos y ayer jueves creo que la pérdida de reservas cayó a 14 también, en una tendencia siempre descendiente. Uno, si lee eso, dice, bueno, es positivo, se están yendo menos dólares, pero la gente se está yendo al dólar paralelo, ¿no? No, por un lado está eso, pero cuidado, porque las reservas del Banco Central van a volver a caer porque cuando se concreten estos pagos de los vencimientos de la deuda, diciembre, claro, que son en dólares. Lógico. Por eso, digamos, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron todos los grifos que podían cerrar, porque de lo contrario, ellos habían especulado en su momento en que iban a entrar los 5.400 millones de dólares del FMI, en una vana espera de que llegaran esos dólares, porque el Fondo Monetario Internacional retiró por completo el último apoyo internacional que tenía el gobierno en materia financiera. Se convencieron que esos 5.400 millones no van a llegar, y por eso tomaron esta medida para que todas las reservas estén directamente concentradas y vinculadas al pago de los vencimientos de noviembre y de diciembre. Aún así, yo considero que seguramente vamos a llegar con reservas propias del Banco Central pero muy al límite. A lo largo de todos estos meses de campaña, inclusive también a los analistas económicos, escuché hablar de la necesidad de poner dinero en el bolsillo de la gente. La pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, ahora no están poniendo dinero en el bolsillo de la gente, sino que al revés, están metiendo la mano en el bolsillo de la gente con esta inflación prácticamente fuerte que estamos teniendo en estos días. O sea, eso no está pasando. Están metiendo más la mano en el bolsillo de la gente después que las jubilaciones cayeron un 20% en poder adquisitivo y los salarios cayeron un 18% en poder adquisitivo. Bueno, el gran interrogante es qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno en materia justamente de tratar de evitar de que siga cayendo el salario, y no solamente que siga cayendo, sino que recupere toda la pérdida que hemos tenido. Claro. Hemos tenido, porque yo me incluyo también como trabajador del gremio de la prensa. Sí, en el gremio periodístico, la caída del salario no fue del 18%, la caída del salario fue del orden del 28%. Es uno de los gremios que más ha tenido de caída del salario real, del poder adquisitivo del salario, e inclusive estos 5.000 pesos, la UTBA lamentablemente pactó para ser pagados en 3, 4 y hasta 5 cuotas, lo cual la inflación terminó por licuar ese paliativo prácticamente mísero que se otorgó por parte del gobierno en 5.000 pesos y que gran parte de los gremios lo van a estar cobrando en cuotas. Claro. Ahora, parte de todos estos aumentos que se están dando ahora, las remarcaciones en los supermercados, el aumento del 20% en el precio de la carne, la harina, el pan y demás, usted bien aclaraba y explicaba que se debe también a una cuestión de que en el exterior, a raíz de las exportaciones, se gana mucho mayor dinero y consecuentemente acá quieren vender al mismo precio, cuando los sueldos en realidad están lejos de estar al valor del dólar, ¿no? Y los aumentos que hemos recibido. Ahora bien, también se deben a este planteo de Alberto Fernández del acuerdo social, y consecuentemente los empresarios de alguna manera están abriendo el paraguas y aprovechando esta última instancia para hacer un aumento fuerte de precios. Sí, hay fuertes remarcaciones preventivas. Claro. ¿Qué significa preventivas? Aumentan los precios de manera de ingresar con un colchón enorme de precios ante la eventualidad de que se haga algún acuerdo de precios, y entonces en el periodo que rija ese acuerdo de precios, el periodo que rija ese aumento de precios, tener el colchón suficiente para seguir teniendo las utilidades sin ningún tipo de
de resignación por parte de las grandes empresas. Las remarcaciones, justamente, estas preventivas por las dudas, viene justamente de las grandes cadenas formadoras de precios que en los últimos días han tenido fuertes aumentos y que van a lógicamente proseguir durante el mes de noviembre y seguramente hasta el propio 10 de diciembre, y en función de las medidas que tome el nuevo gobierno, que la incógnita es muy grande, prácticamente no se conocen cuáles deben ser los lineamientos, son todos trascendidos, pero bueno, vamos a tener que analizar en función de las medidas concretas y no en base a rumores o versiones, muchas de ellas que pueden llegar a ser inclusive intencionadas. Ismael Bermúdez, muchísimas gracias, hasta cualquier momento. No, al contrario, buen día a todos. Hasta luego. Y hoy aumentó el combustible 5%. Sí, amanecimos con un aumento en las naftas. Y ayer muchísima espera en las estaciones de servicio, la gente enterada de este aumento.